Hola, Dis. Oye, dice la doctora que ya puedes empezar, please. Perfectísimo. Ok, pues vamos a iniciar. Hola a todos. Vamos a hablar ahora sobre el glaucoma asociado a corticosteroides. Muy bien. Ok. Principalmente tenemos que recordar que la elevación de la presión intraocular como resultado del uso de glucocorticoides en el ojo se denomina una hipertensión ocular inducida por esteroides. Si la elevación de la presión intraocular no se trata, ya podemos hacer o causar un daño como una neuropatía óptica glaucomatosa, es decir, pues ya un glaucoma inducido por el uso de corticoides. Las personas que responden a los glucocorticoides con un aumento de la presión intraocular se caracterizan como respondedores de esteroides. ¿Ok? A lo largo de los años se han propuesto muchísimas definiciones en respuesta a este tipo de enfermedad. Una de ellas es un aumento de la presión intraocular más de 5 milímetros de mercurio. La segunda es una presión intraocular por encima de 21 o 24 milímetros de mercurio. Una tercera, hay un aumento de la presión intraocular más de 5 con valores superiores a 24 o un aumento de la presión intraocular más de 10 sobre el valor inicial con significación clínica, ¿no? Principalmente. Y bueno, ahorita vamos a hablar un poquito más sobre el paciente que es respondedor a esteroides. En cuanto a la fisiopatología, es importante recordar o recalcar que la malla trabecular normal tiene dos tipos de receptores de corticoides, alfa y beta. Los receptores alfa producen matriz extracelular y se cree que los receptores beta inhiben este tipo de expresibilidad alfa para mantener un equilibrio en la producción de la matriz extracelular. Sin embargo, en pacientes que tienen enfermedad glaucomatosa, existe una falta de expresibilidad de los receptores beta, en específico en pacientes con presión intraocular inducida por corticoides. Hay otros tipos de fisiopatologías o teorías importantes, los cuales vamos a hablar ahorita, que es el transporte nuclear del receptor de glucocorticoides. Principalmente demuestra que los corticoides alteran la morfología de la malla trabecular, provocando un aumento en el tamaño nuclear y contenido del ADN. También vamos a hablar sobre la influencia en la matriz extracelular, que es uno de los más importantes. Los corticoides, como ya sabemos, estabilizan la membrana lisosomal, lo que puede conducir a un aumento o acumulación de glucosaminoglucanos en la malla trabecular, que eso pues produce una reducción de la capacidad toda pues, de salida del humor acuoso. Tenemos una influencia en la fagocitosis. Los corticoides van a suprimir la actividad fagocítica, lo que permite que los desechos en el humor acuoso se estén acumulando en la malla trabecular y pues aumenten la resistencia del flujo o salida del mismo. Y también la obstrucción del flujo de salida o partículas de esteroides. Esto principalmente yo leí que se abocaba más a la triamcinolona. Entonces, principalmente estos son los mecanismos fisiopatológicos de esta enfermedad. Vamos a hablar sobre los diferentes factores de riesgo que son asociados a este tipo de enfermedad, que como ya comenté, va a haber una disminución en el receptor beta en la malla trabecular. Otra principalmente susceptibilidad o factor de riesgo es la herencia autosómica recesiva y otro de los factores de riesgo más importantes es la edad. Vamos a irnos a los extremos, que es en los pacientes ancianos y en los niños, que es en los niños menores de 6 años. Es importante recalcar que en los niños siempre ellos van a tener una respuesta muchísimo más exagerada a los corticoides, que usualmente más o menos pueden elevar en un 60% la presión intraocular. Es importante también recalcar que en niños esto se da principalmente por inmadurez funcional y estructural en la malla trabecular, ya que pues la maduración del ángulo ocurre de 1 a 8 años de edad. También tenemos que otro de los factores de riesgo es que el paciente tenga un glaucoma primario de ángulo abierto, familiares de primer grado también, y otro tipo de enfermedades como enfermedad de tejido conectivo, diabetes mellitus, miopía, receso angular, artritis, lupus, entre otras.
Bueno, esto principalmente habla sobre un artículo que ve la epidemiología en este tipo de enfermedad, que es por el médico Armali. Esto fue desde los años 60, ya desde hace un ratote, que principalmente habla de cómo se evalúa la respuesta del ojo sano con el uso de esteroides. Descubrió principalmente en este estudio que existen 3 niveles de respuesta. En un 61-63% de personas, la presión sube en menos de 5 milímetros de mercurio. En un 30-33% de la población aumenta la presión de 6 a 15 milímetros de mercurio. Y en alrededor de un 5% la presión aumenta en más de un 15 milímetros de mercurio. Estas cifras nos quieren decir que uno tiene que preocuparse en un alrededor de 1 de cada 3 personas en población sana ante la respuesta de esteroides, ¿no? Por eso es tan importante estar monitorizando al paciente cuando les dejamos algún tipo de corticoide. De un 46 a un 92% de glaucoma primario de ángulo abierto tienen un aumento en la presión intraocular, potencialmente a un daño por glucocorticoides. Muy bien. Es importante saber que la presentación clínica de glaucoma por esteroides se asocia a terapia con esteroides tópicos, perioculares, intraoculares y orales. La elevación de la presión intraocular puede desarrollarse en unas pocas semanas con corticoides tópicos o intraoculares potentes o en meses con esteroides muchísimo más débiles. En este caso, yo puse esta lista de los medicamentos que tenemos los de bajo riesgo, que son la fluorometalona, la rimexolona, medrisona y el loteprednol, que lo utilizamos bastante. El de alto riesgo, pues ya sabemos, es la dexametasona, la prednisolona, el difluprerato y la triamcinolona. Muy bien. Ahora vamos a hablar sobre los esteroides no suprarrenales, que se ha demostrado que este grupo de fármacos está relacionado con gran medida con la progesterona, que tiene propiedades inflamatorias útiles con efectos inductores de presión muchísimo menores a la mayoría de los corticosteroides ya mencionados. Tenemos que la medrisona es muy importante en tratamientos de trastornos extraoculares, ya que tiene una penetración corneal limitada o poca o ninguna elevación de la presión intraocular. Tenemos también otro que es el acetato de fluorometolona, que se vio que es igual de efectivo que la prednisolona al 1%, pero algo muy bueno es que este es sin aumentar la presión intraocular. Bueno, yo puse este artículo que se me hizo un poco interesante, que es un estudio retrospectivo que habla sobre el glaucoma inducido por esteroides y ceguera en pacientes con queratoconjuntivitis vernal. Se evaluó 4.062 sujetos con queratoconjuntivitis vernal ya con tratamiento de corticoides, los cuales tuvieron un glaucoma inducido por corticoides que fueron un 2.24%, o sea que fueron 91 pacientes de los ya comentados. Y es importante saber que esta enfermedad afectó predominantemente a varones adolescentes. El glaucoma fue muy severo y 34% necesitaron cirugía y 31% de estos pacientes desarrollaron una ceguera bilateral debido pues al glaucoma inducido por corticoides. Ok, es importante saber las características clínicas en este tipo de pacientes. Este tipo de glaucoma asociado por esteroides es como un glaucoma de ángulo primario abierto. Realmente no tiene ningún otro, como signo o síntoma clínico, excepto por el nivel de presión intraocular, que puede ser súper, súper alto. Y es importante saber que el glaucoma inducido por corticoides puede causar un daño perimétrico en muy poco tiempo. Por eso es tan importante que sí estemos un poco al pendiente del paciente a la hora de estarle dando este tipo de tratamiento, ¿verdad? Para que no llegue a haber algún daño perimétrico. Muy bien, como comenté previamente, el respondedor a esteroides va a ser a personas que son sensibles a los esteroides con un aumento de la presión intraocular de 5 milímetros de mercurio a 10 en comparación con el valor inicial. Por eso, pues usualmente al paciente le tomas la presión antes y lo citas, no sé, 2 semanas después para valorar si el paciente ha tenido un aumento de la presión intraocular. Muy bien. En la selección de fármacos que tenemos para al paciente o lo que lleguemos a tratar en este caso,
en pacientes que pueden ser después de algún tipo de cirugía o en pacientes con datos de uveitis. Bueno, principalmente vamos a iniciar con el tratamiento que sea el óptimo, el que tenga una concentración más baja por la vía de administración más segura y que tenga una menor cantidad de efectos adversos, ¿no? Es súper, súper importante. El aumento de la presión intraocular después de un tratamiento con esteroides ocurre en muchísimo más frecuencia en la administración tópica que en la sistémica. La presión puede elevarse también en respuesta a alguna inyección subconjuntival, subtenoniana o retrovulvar con esteroides. También es importante tener en cuenta que si tenemos algún tipo de inyección en depósito de esteroides, tiene que ser en un cuadrante inferior y anterior, ya que pues evitemos comprometer los sitios superiores para poder tener algún tipo de decisión en dado caso de que pues el paciente tenga una elevación de la presión intraocular. Intravítrea, tenemos que el 50% del acetato de triamcinolona puede elevar la presión intraocular en un 50% y algún implante de acetónido de fluorocinolona también la elevan en un 75%. En los fármacos sistémicos es importante saber que este es el que no se asocia tanto con la elevación de la presión intraocular. El que más se asocia es el inhalado, ¿sale? Es muy importante que tengamos en cuenta eso. Aquí yo puse una tabla que marca más o menos la preparación pues, del esteroide y el aumento de la presión intraocular que puede llegar a causar la dexametasona. Al 0,1% del 22, más menos del 2,9 milímetros de mercurio. La prednisolona del 10, más menos de 1 al 7. Por eso es tan importante pues estos tenerlos mucho en vigilancia y seguimiento porque se elevan bastante la presión y pues así subsecuente todos los otros esteroides. Creo que esa tablita está padre. Y bueno, vamos al manejo. Es importante que todos los pacientes tienen que ser advertidos de las potencialmente complicaciones que pueden tener con el uso de esteroides, ¿no? Y también los tenemos que tener monitorizados regularmente y sobre todo si existe pues algún factor de riesgo para un glaucoma inducido por corticosteroides. Se sugiere monitorizar la presión intraocular antes de iniciar el tratamiento, a las 2 semanas después del tratamiento y de 4 a 6 semanas del tratamiento durante 2 a 3 meses. ¿Ok? Eso también depende muchísimo de la ruta de administración del corticoide y pues del corticoide que tú también le hayas dejado a tu paciente. Es importante saber que la presión intraocular inducida por esteroides es reversible con la interrupción de la terapia, que es lo principalmente que hacemos, pues quitamos el corticoide, sobre todo si no es usado en más de un año. Pero si el paciente utilizó un esteroide más de 18 meses, pues el incremento de la presión intraocular puede ser mucho, o sea, puede ser bastante. Ok, principalmente el manejo, como ya comenté, pues es quitar el corticoide y si no, en segunda instancia, pues tratar con hipotensores oculares, ¿no? Que el tratamiento es muy similar al glaucoma primario de ángulo abierto. Principalmente se puede tratar con un beta bloqueador. Es importante también tener en cuenta que las prostaglandinas no las vamos a dar, pues si tenemos algún proceso inflamatorio, ¿no? De uveitis o algo. En segundo escalón, decía que la trabeculoplastia con láser argón se ha podido utilizar, pero no se ha encontrado una eficacia como tal en este tipo de glaucoma que se ha inducido por esteroides. Se prefería la cirugía mix, puede ser algún tipo de cirugía filtrante como mix, trabeculectomía o algún dispositivo de drenaje, en los cuales pues sí disminuía bastante la presión intraocular. Y también recordar un poquito que si llega a haber alguna falla endotelial, pues evitar dar algún inhibidor de la anhidrasa carbónica. Yo puse aquí también un artículo que habla sobre un dispositivo mix que se aplica, que es el dispositivo Zengel, que te ayuda a la readministración de esteroide, en este caso, pues de la inyección de dexametasona intravitrea, de cómo los pacientes llegaron después de la aplicación del mix, ya no volvió a subir la presión intraocular. Estos son 5 casos y pues significa que esta cirugía pues es muy noble y que puedes seguir teniendo tu uso de esteroides en dado caso que el paciente tenga alguna enfermedad sistémica que no puede suspender o algo el uso de esteroides, ¿no? También puede ser, o algún edema refractario, ¿no? Que no se pueda quitar. Puede ser una muy buena opción. Yo aquí resumí un poquito sobre los puntos claves en este tipo de glaucoma, que pues
sabemos que va a ser la elevación en las primeras 2 semanas de inicio de tratamiento. El grado y la rapidez de la elevación de la presión intraocular se correlaciona con la potencia y la vía de administración del fármaco. Saber que este mecanismo es por un aumento de resistencia al flujo de salida del humor acuoso y que lo primero que tenemos que hacer es la interrupción del tratamiento con esteroides y tratamiento quirúrgico. No sé si haya algo que agregar o algo que quieran decir. Muy bien, doctora, me parece que muy buena presentación. De verdad que es un tema importantísimo a recordar, ya que hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Esta es una molécula que por lo regular es de uso diario en la vida del oftalmólogo y hay que tener precaución al momento de usar un corticosteroide. No tan solo en los procesos infecciosos, como mucho temor se tiene, ¿verdad? Al momento de usarlo, que hay mucha controversia con el tema de los usos de los corticosteroides, pero sí hay que tener pendiente qué paciente se lo colocamos y a qué paciente no. Entonces, es un tema bastante útil. Me parece que siempre tener pendiente cuando utilizamos un corticosteroide que sea fuerte o que sea una molécula débil, como es en el caso de la fluorometalona y otros que ya habías presentado. También lo del estudio me parece que está buenísimo y son conocimientos que siempre hay que refrescar, recordar y repasar cada vez que tengamos el tiempo y el momento, porque evitarle una complicación de estas en un futuro al paciente, pues evitando que haga un glaucoma, es algo que tiene un valor muy importante, porque tendríamos un paciente que estaría utilizando medicamentos hipotensores de por vida e incluso recurrir a lo que son las cirugías, como ya usted lo ha mencionado. Entonces, siempre tener sus precauciones y no tratar los pacientes por sí, sino que sobreevaluar lo que es el peso de riesgo-beneficio. Así que muchas gracias, me parece muy interesante el tema. Muchas gracias, doctora. Bueno, si no hay algún otro tema a presentar, me parece que ya está terminada la clase. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias a todos, que estén bien. Gracias, Liz. Nos vemos. ¿Quién es?